Columna dorsal. La columna dorsal está formada por 12 vértebras dorsales y estas 12 vértebras van a formar, junto con las costillas, 12 a cada lado, y el esternón por delante, la cavidad torácica. La cavidad torácica va a tener dos funciones, una que es estructural y otra que es funcional. La estructural, que es la principal función que tiene la cavidad torácica, es la de proteger a los órganos que contiene. Y la otra, que es funcional, es la función respiratoria. Bien, tenemos las características de la vértebra dorsal, donde vamos a tener el cuerpo, donde este es redondeado, va a presentar las caras laterales. En las caras laterales va a presentar las carillas articulares para las costillas, va a tener 2 carillas superiores a cada lado y 2 carillas inferiores también a cada lado. Cada costilla, por lo tanto, va a articular con la carilla superior de una vértebra y con la carilla inferior de la otra vértebra. Por detrás vamos a tener al agujero medular, que va a ser circular, a las apófisis espinosas en la parte posterior, donde la característica que tiene es que va a ser larga, oblicua hacia abajo y hacia atrás, y la terminación, o sea, la punta de esta apófisis espinosa se va a encontrar a la altura del cuerpo de la vértebra que se encuentra por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy palpando una apófisis espinosa dorsal 7, voy a estar a la altura del cuerpo vertebral de la dorsal número 8. La disposición que tiene esta apófisis espinosa, que es hacia abajo, lo que me va a provocar es que el movimiento de extensión de la región dorsal sea el movimiento más limitado. Lo que podemos observar en cuanto a las apófisis transversas, estas van a mirar hacia afuera y hacia atrás, y en el vértice tiene, digamos en la cara anterior del vértice, la carilla articular para las costillas. Además, tenemos las apófisis articulares, donde van a tener carillas articulares, superiores e inferiores. Las superiores van a mirar hacia atrás, arriba y afuera, y las inferiores van a mirar hacia adelante, abajo y adentro. Y tenemos que diferenciar la dorsal número 12, ya que esta vértebra va a ser una vértebra de transición o también denominada charnela lumbosacra, debido a que va a tener características que van a corresponder a la vértebra dorsal y características que van a corresponder con la vértebra lumbar. Donde el cuerpo de esta vértebra dorsal 12 va a tener solamente carillas articulares superiores, porque no existe vértebra costilla número 13. Y por el otro lado, las carillas articulares inferiores que se van a articular con la lumbar 1 van a tomar una disposición igual que las lumbares, es decir, hacia afuera y hacia adelante. Bien, vamos a tener la articulación costovertebral que va a estar, digamos, constituida por la articulación costovertebral y por la articulación costotransversa. La articulación costovertebral va a estar estabilizada por el ligamento radiado, donde este ligamento radiado va del vértice de la costilla hacia la vértebra superior. Otro fascículo va a insertarse en el disco intervertebral y otro fascículo en el cuerpo de la vértebra inferior.
Por el otro lado, la articulación costotransversa va a tener el ligamento costotransverso superior, que va a ir desde la apófisis transversa de la vértebra superior hacia la costilla que se va a encontrar por debajo. Bien, en cuanto a la articulación costovertebral, se puede decir que es una doble artrodia y que está formada en el lado vertebral por las dos facetas articulares. Una en el borde superior de la vértebra inferior y la otra en el borde inferior de la vértebra superior. Van a formar entre sí un ángulo cuyo fondo va a estar ocupado por el anillo fibroso del disco intervertebral. Las superficies correspondientes de la cabeza costal son ligeramente convexas y van a formar entre sí el mismo ángulo que encaja en el de las facetas vertebrales. Bien. Por el otro lado, vamos a tener a la articulación costotransversa, donde también va a ser una artrodia y que va a estar constituida por dos facetas ovaladas. Una se va a corresponder con el vértice de la apófisis transversa y la otra en la tuberosidad costal y digamos, va a estar envuelta por cápsula. Bueno, como dijimos antes, va a estar reforzada por el ligamento costotransverso superior, que este ligamento es muy resistente. Bien, eso por un lado. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que el disco interóseo va a poseer inserciones discales, y entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no vemos en la práctica cotidiana, ya debido a esta inserción, no vemos hernias discales a nivel del raquis dorsal? Y la respuesta es debido a que al estar, digamos, al conformar el tórax, la columna dorsal se va a convertir en un segmento que va a ser poco móvil. Bien. Ahora lo que nos toca ver van a ser los movimientos de la columna dorsal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que en el movimiento de flexión, que sería la figura número 5, va a haber una apertura del espacio intervertebral hacia atrás, con desplazamiento también del núcleo hacia atrás. Es el movimiento más amplio que va a tener la región dorsal, y esta va a estar limitada por la puesta en tensión del ligamento interespinoso, del ligamento amarillo, la cápsula de las articulaciones interapofisiarias, el ligamento vertebral común posterior. En cambio, el ligamento común, vertebral común anterior va a estar distendido. ¿Qué otra característica tiene este movimiento? Que las carillas articulares van a tender a separarse y que el movimiento de flexión va a tender a agrandar los diámetros del tórax. En cuanto a la extensión, tenemos que es el movimiento más limitado que va a tener la región dorsal. Si recordamos, este límite iba a estar provocado por el choque óseo de las apófisis espinosa y luego el de las carillas articulares. También por partes blandas como el ligamento vertebral común anterior.
y quienes se van a distender, el ligamento vertebral común posterior, el ligamento amarillo y el ligamento interespinoso. Si la flexión ampliaba los diámetros del tórax, tenemos que la extensión va a tender a achicar los diámetros del tórax. Entonces, como repaso, tenemos que la extensión está limitada por el tope de las carillas articulares y las apófisis espinosas, y la flexión está limitada por la tensión de los ligamentos interespinosos, amarillo y vertebral común posterior. El movimiento de flexión, como dijimos antes, todos los ángulos del tórax van a estar aumentados. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en el movimiento de inclinación? ¿Qué es lo que vamos a tener? Que del lado de la convexidad, o sea, el lado opuesto al cual uno inclina, se va a producir una separación de las carillas articulares, ¿sí? Y también se va a agrandar los espacios intercostales y se van a tensar los ligamentos intertransversos. Del lado de la concavidad, es decir, del mismo lado del cual uno se inclina, se va a producir la unión de las carillas articulares, o sea, se van a acercar las carillas articulares y se van a juntar los espacios intercostales. La limitación es ósea de las apófisis articulares en el lado de la concavidad y la tensión del ligamento amarillo e intertransverso en el lado de la convexidad. Bueno, y los diámetros, los ángulos del lado de la concavidad se van a reducir, y del lado de la convexidad estos ángulos se van a ampliar. En el momento de la inspiración, ¿sí?, se va a producir una elevación de estos ángulos del tórax, de la parrilla costal. Bien, tenemos que en la flexión o en la inclinación lateral va a haber un desplazamiento de las carillas articulares hacia abajo en el lado de la concavidad y hacia arriba en el lado de la convexidad, como vemos en esta imagen. Este es el lado de la convexidad, lado de la concavidad. Como repaso, decimos que es un movimiento que va a estar limitado por el tope óseo de las carillas articulares en el lado de la concavidad y la tensión de los ligamentos intertransversos en el lado de la convexidad. Bien, en cuanto a la rotación del raquis dorsal, podemos decir que esta rotación se va a dar entre dos vértebras dorsales y que esta rotación es más amplia que el de las vértebras lumbares, debido justamente a la disposición que tienen las carillas articulares. La rotación, ¿qué es lo que sucede? Va a estar comprometida por la presencia de las costillas, o sea, quien va a limitar este movimiento van a ser las costillas, que se van a adaptar a los movimientos de rotación. Esta adaptación, ¿gracias a quién va a ser? Va a ser gracias a los movimientos, va a ser gracias a la flexibilidad, a la elasticidad que van a tener los cartílagos costales. Entonces,
¿Qué nos dice acá? Que durante la rotación cada segmento vertebral va a arrastrar al par de costillas correspondientes. Pero, pero este desplazamiento del par de costillas se va a ver limitado por la presencia del esternón, en el cual se articulan las costillas a través de los cartílagos costales. Con la edad, los cartílagos se osifican y entonces el tórax queda más rígido. Por lo tanto, en los pacientes de edad hay que movilizar el esternón. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre en el tórax? ¿Qué adaptaciones ocurren en el tórax en el movimiento de rotación? Vamos a tener que el esternón lo vamos a tener por delante de la vértebra, ¿sí? Dorsal, y a ambos lados vamos a tener a las costillas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La parrilla costal va a tener 4 ángulos. En el momento de la rotación, el ángulo 1 y 3 se van a cerrar y en el ángulo 1 se va a formar la jiba. Ahora, en el ángulo 2 y 4 se pierde la concavidad y estos ángulos se van a aplanar. Esta imagen la pueden leer y la pueden ver en Kappanji. Bien, ahora vamos a ver los músculos. Bien, vamos a tener músculos intercostales y el triangular del esternón. En cuanto a los músculos, al músculo supracostal, vamos a tener que el origen de este va a ser el extremo superior de la apófisis transversa, como se ve en esta imagen, y la inserción va a ser en el borde superior de la costilla que se va a encontrar por debajo. ¿Cuál va a ser la acción que va a tener estos músculos supracostales? La elevación de las costillas, es decir, que es un músculo accesorio de la inspiración. También vamos a tener al músculo intercostal externo, donde sus fibras van a ser oblicuas con una dirección hacia arriba y hacia adentro. Las fibras de los músculos intercostales externos van a ser paralelas a los de los músculos supracostales. Por lo tanto, va a ser también un músculo elevador de las costillas. Bien, intercostales externos, que vimos recién, y ahora vamos a ver los músculos intercostales internos. Bien, donde las fibras de estos músculos, ¿hacia dónde van a estar dirigidas? Van a ser oblicuas hacia arriba y hacia afuera. Por lo tanto, van a ser depresores de las costillas. Entonces, el que nos queda va a ser el músculo triangular del esternón. Es un músculo retroesternal que va a estar en la cara posterior del esternón y sus fibras se van a dirigir a los cartílagos de la segunda a la sexta costilla. La disposición que van a tener van a ser oblicuos hacia abajo y hacia adentro. Por lo tanto, también va a ser depresor de la parrilla costal. Entonces, como conclusión, podemos decir que los músculos supracostales y los músculos intercostales externos van a ser elevadores de las costillas y que los músculos intercostales internos y el triangular del esternón van a ser depresores de las costillas.
intercostal externo, intercostal. Bien. Y ahora vamos a pasar a ver al músculo diafragma. Bien, en cuanto al músculo diafragma, ¿sí? Lo que podemos decir en principio en cuanto a su origen, su inserción, es que es una cúpula músculo-aponeurótica que va a cerrar el orificio inferior del tórax y que lo va a separa, digamos, al tórax del abdomen. Tenemos que la cúpula, si lo veríamos de perfil, desciende más por atrás que adelante. El punto más elevado va a ser el centrofrénico y del centrofrénico van a partir fibras musculares que se van como a dirigir radialmente hacia el contorno del orificio inferior del tórax. ¿A dónde se va a insertar? En la cara interna de los cartílagos costales, en los extremos de la costilla 11 y 12, en los arcos que unen las tres últimas costillas, en el raquis a nivel de los cuerpos vertebrales, mediante los pilares, el pilar izquierdo y el pilar derecho, en los arcos del psoas, en los arcos del cuadrado lumbar. Bien, y ahora vamos a ver cuál es la acción que tiene el diafragma. La mecánica, la biomecánica que tiene el diafragma. En el momento de la inspiración, lo que hace el diafragma es, toma punto fijo en su inserción y hace descender el centrofrénico. ¿Hasta dónde hace descender el centrofrénico? Hasta encontrarse con las vísceras. De esta manera, el diafragma lo que hace es aumentar su diámetro vertical. Una vez que el diafragma o el centrofrénico específicamente se encontró con las vísceras, toma punto fijo en las vísceras y eleva las costillas inferiores, aumentando el diámetro transversal. Simultáneamente, lo que hace es elevar el esternón, llevando hacia adelante a las costillas superiores, aumentando de esta manera el diámetro anteroposterior. Por lo tanto, podemos decir que el músculo diafragma es el músculo principal de la inspiración. ¿Por qué? Porque por sí solo va a poder aumentar los tres diámetros. El diámetro vertical, el diámetro transversal y el diámetro antero-posterior. El músculo diafragma. Ahora, ¿qué más tenemos que saber del músculo diafragma? Que hay una relación de antagonismo, sinergia entre el diafragma y los músculos abdominales. Sabemos que los músculos abdominales van a ser músculos accesorios de la expiración. Tenemos que recordar que la expiración por sí sola es un fenómeno pasivo, porque vuelven todos los tejidos pasivamente hacia su posición. Entonces, el diafragma, recordamos, es el músculo principal de la inspiración. Los músculos abdominales son músculos accesorios de la expiración. Entonces, estos músculos que parecen ser, por un lado, antagónicos, son también al mismo tiempo sinérgicos. ¿Por qué? Porque la acción del diafragma sería mucho menor
si no existiesen los músculos abdominales. ¿Qué es lo que ocurre durante la inspiración? Tenemos que durante la inspiración la contracción del diafragma hacía descender al centro frénico, aumentando el diámetro vertical. A continuación, intervienen la resistencia de las vísceras. Estas masas viscerales están sujetas ¿por quién? Por la cincha abdominal, por los músculos abdominales. Si esta cincha, sin esta cincha, ¿qué es lo que ocurre? Las vísceras se van a ir hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El centro frénico va a carecer de punto fijo, de un apoyo para permitirle al diafragma elevar después las costillas inferiores. Por lo tanto, se va a ver limitado en la amplitud para aumentar el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior, que es, por ejemplo, lo que le sucede a las personas que son obesas, carecen de contención abdominal, por eso van a tener una dificultad en la mecánica respiratoria. ¿Qué es lo que ocurre durante la expiración? El diafragma se va a relajar. Entonces, la contracción de los músculos abdominales hace descender el orificio inferior del tórax y disminuye simultáneamente los diámetros transversal y anteroposterior. Los músculos abdominales, ¿qué hacen? Empujan a las masas viscerales hacia arriba y hacen ascender de esta manera el centro frénico, con lo que disminuye el diámetro vertical. Entonces, los abdominales, de esta manera, son los que constituyen los antagónicos perfectos del diafragma. ¿Por qué? Porque van a disminuir los tres diámetros del tórax: el diámetro anteroposterior, el diámetro transversal y, por último, el diámetro vertical. Vamos a tener los músculos accesorios de la inspiración y de la expiración, que van a ser el esternocleidomastoideo, escaleno anterior, medio posterior, y por otro lado, el recto mayor del abdomen, oblicuo mayor y el oblicuo menor. Y la pregunta ¿es la expiración siempre un fenómeno pasivo? No, porque la expiración forzada es un fenómeno activo. Los músculos accesorios de la inspiración tenemos, y por el otro lado, lo que van a tener que saber también van a ser los volúmenes respiratorios. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, el volumen residual, la capacidad vital, capacidad inspiratoria y la capacidad de reserva funcional. Eso lo buscan, está en Kaplanchi, y van a tener que saber todos los volúmenes. Bien, por otro lado, tenemos la tos. ¿Qué podemos decir de la tos? Que es un mecanismo eficaz, reflejo de eliminación de las partículas, la mucosa, del árbol bronquial hacia la faringe, de donde estas partículas van a ser expectoradas. Entonces, la tos va a tener tres pasos. Por un lado, una inspiración profunda. En un segundo momento se va a cerrar la glotis y va a haber una contracción violenta de los músculos expiradores. ¿Para qué? Para en un tercer tiempo provocar una brusca apertura de la glotis.